pero bueno, habíamos prometido la presencia de Alejandro Mazagué, el primer candidato a concejal por Fuerza Patria, y bueno, está aquí presente. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo va la audiencia? El gusto de estar otra vez Sí, en sí, llamas bueno, varias. te tenemos seguido. Bueno, vos sos un poco el referente de nuestro pensamiento, además, así que no tengo ninguna duda en convocarte. Bueno, es difícil ser candidato, ¿no? O sea, la campaña, hay que moverse, hay que acomodar horarios de todo tipo. Me imagino que no es nada fácil, pero bueno. Es como lo decís, uno pierde un poco, en ese tiempo pierde casi su vida personal, digamos. Las rutinas diarias, las habituales, quedan a un lado y si hay algunas obligaciones, bueno, vemos qué turno le damos, Ajá. como todo. Pero bueno, es por un tiempo. En este caso, la verdad es que por tratarse de elecciones de medio término, la campaña es corta y por ende cobra intensidad. Si la comparamos con la que hicimos 2 años atrás, donde el periodo fue más prolongado, me refiero a la 2023, donde éramos candidato a intendente. Esta vez es más corta, por lo tanto es más intensa, sí. Sí, sí, claro. Hay que visitar todos los barrios, hay que andar, hay que... Sí, y mucho más con la impronta que de alguna forma tiene el movimiento nacional y popular, el peronismo. Para nosotros, como ha sido casi una tradición, lo que importa es el cara a cara, es encontrarnos con el vecino, es saludarnos, darnos la mano y si la opción o la oportunidad lo permite, sentarnos a conversar y escucharlo, en fin. Digo, marcando una diferencia respecto de aquellos que por ahí hacen política eventualmente desde un escritorio, detrás de una computadora. Exacto. ¿Cuáles son las propuestas, Alejandro, en cuanto a seguridad, en cuanto a transparencia, en cuanto a reconstrucción y empleo, a desarrollo social y salud? Vos tenés una serie de propuestas para esto, ¿no? Sí, en realidad el grupo tiene una serie de propuestas. Eh, Te voy a comentar las generales, Sí, digamos, sí. pero después hay algún comentario que creo que vale la pena hacer al respecto. Obviamente que en seguridad sabemos que es uno de los ítems más que más demanda la población de Pergamino. Sí, sí, es así. Por eso lo tenemos entre las cosas, entre las consideraciones a prestar atención. Y lo que tenemos como alternativa o lo que vamos a proponer es un aumento del presupuesto. El presupuesto actualmente es para seguridad es del 6,7, si recuerdo bien, del presupuesto general. Ujú. Eso es lo que se destina a seguridad. Creemos que debemos pensar en un presupuesto más abultado que debe estar cerca del 10%. Veremos con el próximo presupuesto en qué número estamos, pero debería rondar el 10%. Esto de acuerdo a la recaudación, ¿no? Obvio. Es muy difícil de Depende conseguir. exactamente. Está Es un decir, poco. si el vecino encuentra respuesta, lógicamente va a tratar de cumplir con sus obligaciones. Obvio. Si si el vecino no encuentra respuestas adecuadas, va a tratar de ver qué es lo que puede hacer. Además, no estamos exentos de lo que está sucediendo a nivel económico nacional, ¿no? Y lo que pasa con el Sí, tema sí. empleo. Sí, Bueno, de alguna forma probablemente coincidamos en que la situación de seguridad es de alguna forma un reflejo de una situación mucho más profunda que tiene que ver con, por un lado, con la falta de trabajo, con la miseria que se nota en la calle. Digo porque en algún momento uno podía separar el que era eh, delincuente porque lo llevaba en sí del delincuente ocasional. Hoy por hoy a todos se lo trata igual y te encontrás con un montón de gente que digamos que la única opción que tiene es ver si puede, y no estoy justificando esto, entiéndase, no, no, seguro. simplemente es la realidad. Ahora, si esa es la realidad, la verdad es que lo legal es lo legal. Entonces, bueno, Macanudo, hagamos cumplir la ley en todos los aspectos. En el Sí, caso sí. de seguridad, pretendemos un mayor presupuesto. También creemos que para aportar al tema de seguridad, somos de los que propendemos a que en Pergamino se construya una alcaldía. Queremos a la policía en la calle, no custodiando a la gente detenida.
Entonces, vamos a proponer, vamos a seguir insistiendo con el tema de la construcción de una alcaldía. La iluminación es algo elemental para el tema de seguridad. Sí. Queremos que todos los barrios tengan iluminación LED, no solo algunos, aunque habrá que reconocer que es la mayoría. Hay sectores de la ciudad, nos consta porque caminamos la ciudad, caminamos los barrios, que no tienen iluminación de ese tipo, que mejora mucho el tema de seguridad. Después también tenemos cuestiones vinculadas a todo lo que ver con tasas. Mira, todo el tema tasas sabemos que es algo que se tiene que discutir en el seno del Consejo Deliberante. Uh-huh. Atento a que el actual intendente tiene una mayoría suficiente, prácticamente todo lo que el intendente pretende se aprueba. Prácticamente se gobierna por decreto. No hay un espacio, mejor dicho, si hay un espacio a la discusión termina siendo banal porque se termina votando lo que la mayoría del intendente pretende. Entonces... te corto un poquito. Adelante. Hay un hecho ahora significativo de hace unos días, sí, donde el Consejo Deliberante votó en contra de una emergencia en discapacidad. Sí. Un reclamo de 35 instituciones y la evidencia de una crisis estructural, ¿no? Sí. Y el oficialismo votó por desestimar la declaración de emergencia, mientras que el proyecto buscaba garantizar transporte, recursos y dignidad para personas con discapacidad en Pergamino. Sí. Esto, salvo los concejales Cabrera, Jean de Rosa, Figueroa, Leticia Conti y Jorge Dib, que son los que votaron a favor, el resto votó en contra de otorgarle este subsidio a las organizaciones, a 35 organizaciones que están trabajando con el tema de discapacidad. Sí, esto es realmente lamentable, ¿no? Esto es lo que hay que cambiar. Eso me merece dos lecturas, porque por un lado se comenta, o los muchachos, los mismos concejales, comentaban que no, que el intendente después va a otorgar un fondo para costear algunas de las cuestiones que allí están planteadas. Lo que ocurre es que ese tipo de circunstancias, de colaboración, de apoyo, no puede quedar al gusto de quien esté ejerciendo el poder en este momento. O sea, las instituciones que tratan esta problemática en Pergamino necesitan tener la certeza de que todos los años se va a contar con ese respaldo y no cuando el intendente de turno le dé ganas. Entonces, o quiere hacer política. Digamos. Otorgando como... Hoy que estamos en las vísperas de elecciones, por ahí concedemos algo, el año que viene lo conversamos. Sí. La gente necesita tener cierto respaldo, cierta seguridad para poder proyectar y poder planificar. Esa es la primera mirada. La segunda mirada, a veces me da la sensación de que Martínez se parece mucho a Milei. Y el tema de discapacidad me parece que de alguna forma da cuenta seguro, de ello, ¿no? Seguro que va por ahí. Sí. En cuanto a tema de empleo, de producción y empleo. Bueno, digamos. es un tema crítico. Crítico. En la cual no está para resolverlo el Consejo Deliberante, pero sí para crear pautas para poder lograrlo, ¿no? A ver. Y obviamente desde el Consejo por lo menos lo que podemos hacer es arrimar propuestas. Claro. Una de ellas es que se mantenga y se amplíe el espacio que ocupa la Secretaría de Producción. Uh-huh. O sea, la Secretaría de Producción debería ser, un músculo sobre el cual la sociedad de Pergamino esté pivoteando con la intención de atraer empresas que quieran instalarse en la ciudad de Pergamino. Mirá, se lo puede ver de esta manera. Si bien la crisis es general y tiene que ver mucho con las decisiones que toma el actual presidente, no en todos lados la situación es la misma. A ver, estamos en Pergamino donde tenemos niveles de desocupación que a todas luces es elevado. Uh-huh. Y se lo ve en la calle. Sí. Ahora, cuando uno anda por Salto, cuando anda por Colón, cuando anda por Arrecifes, no se ve la misma situación que la que vemos en Pergamino. O sea, y hay niveles de empleo superiores, por lo tanto, la gente consume, por lo tanto, los comerciantes trabajan. Hay una sociedad que de alguna manera se mueve
se mueve de una manera mucho más prolija, equitativa en algunas cuestiones, te lo permite el hecho de que haya trabajo. Sí, Bueno, sí. en Pergamino hace rato que no hay instalación de fábricas. Más vale, hay fábricas que se están yendo, Frávega se está yendo. Frávega está Y yendo. así como Frávega se está yendo... Que no es una fábrica, pero es una representación importante dentro de la ciudad, ¿no? Sí, y sí, Comercialmente. ayer, antes de ayer, estuvimos charlando con la gente de la Cámara Confeccionista. Ajá. Están trabajando al 30% de sus posibilidades, de lo que alguna vez pudieron, en Pergamino. Sí, sí, sí. ¿Está? Que la industria de la confección ha sido alma industrial de esta sociedad. Bueno, allí están peleando para ver si pueden lograr que recuperar el beneficio de no tener que pagar la tasa de seguridad e higiene, algo que consiguieron allí por la época de Alcides Sequeiro, cuando Alcides Sequeiro era el intendente, que prorrogó, así se dice, el intendente Gutiérrez, y que con Martínez lo han perdido. Entonces, digamos, en un momento en el cual tenemos que tratar de conseguir las mejores condiciones para que los industriales, los que están y los que puedan venir, encuentren un ámbito, digamos, que los respalde, que los cobije, bueno, no. Si tenían esto se lo sacamos también, y entonces los muchachos empiezan a preguntarse, che, ¿qué es mejor? Y se van y ponen las industrias en La Rioja, en Catamarca, lugares donde tienen 10 años de exención impositiva, y para allá se va el trabajo y acá se queda nuestra gente desocupada. Sí, sí, claro. Sería encontrar condiciones necesarias como para que las industrias piensen en radicarse aquí. Sí. Que además tenemos la gran ventaja de las rutas nacionales que... Ahora con autopistas. Bueno, claro, autopistas donde hay. Donde hay rutas nacionales y no hay autopista, olvídate, no pueden ni transitar camiones, ni autos, vamos a romper todo si sigue esta reducción total de la obra pública. Así que bueno, después han trabajado toda la ciudad, han recorrido sectores. ¿Qué es lo que opina la gente en sí? ¿Qué es lo que han recibido como mensaje? El mensaje, mira, y está bien que lo pongas en esos términos, porque me decías decir, che, ¿qué propuestas tienen? Antes te comento esto. Uno puede tener algunos hilos de propuestas que pueden ser generales, pero la verdad, y esto te lo da la experiencia y te lo da la actitud de salir a caminar los barrios, de hablar con la gente en los barrios, en los pueblos. Sí, Pergamino es más que, por supuesto. que el casco urbano. Sus pueblos son también parte del partido de Pergamino. Según donde camines, son las necesidades. No son las mismas necesidades la gente que vive en el sector de los 4 bulevares que la gente que vive en Newbery, que la gente que vive en Guerrico, que la gente que vive en Ocampo, la que vive en Villa Itatí. Entonces, la caminata, entre comillas, la posibilidad de caminar, tocar timbre, conversar con el vecino, lo que te permite es tener un mapa bastante aproximado de cuáles son las necesidades de los pergaminenses. Una vez más, si las decisiones de lo que la comuna necesita se toman desde un escritorio, probablemente se tomen decisiones como las que acabamos de ver. Un estadio que cuesta 6.000 millones de pesos, cuando en realidad en Pergamino lo que hay es un tremendo déficit de vivienda. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Vos llegás a una buena decisión en lo que a prioridades se refiere cuando caminás, cuando hablas con la gente, cuando te metes en el barrio y entendés qué es lo que la gente necesita porque la gente te lo pide. No salís a inventar nada. Sí, por supuesto. Mirá, el estadio, eso lo hemos hablado, seguramente lo conocés, al negro Pacheco. Sí. Bien, el negro constructor. Me decía que con el importe que se está gastando en el estadio se pueden hacer entre 70 y 80 viviendas. Entonces vos le estarías solucionando el problema a 70, 80 familias. ¿Qué te parece? Pero no termina ahí la cosa. Vos comprás la arena, los ladrillos, comprás el Portland a un corralón de Pergamino y le das trabajo a un montón de muchachos albañiles de Pergamino y comprás la plomería, la grifería, los vidrios, la pintura, todo en la ciudad. Es dinero que queda dentro de la ciudad, que se mueve dentro de la ciudad. Y no se trata de que las casas las vayas a regalar. Harás un plan de vivienda, un plan de pago, a recuperar parte del dinero para reinvertirlo. Entonces, o es eso, o es hacer un estadio. Finalmente el dinero está. La cuestión es cómo se gasta, cuáles son las prioridades para gastar. Para nosotros, la prioridad siempre la tiene la gente, empezando por el que menos tiene. Sí, sí.
evidentemente es la política que siempre el movimiento popular ha hecho, ¿no? Así es. Recorrer los barrios, ver la necesidad de la gente, ver el grado de desocupación que hay en la ciudad. Lo que ha tratado de hacer este intendente ha sido privatizar todos los servicios para eliminar trabajadores municipales. Ujú. Otro de los temas que nos tiene muy preocupados porque habla de, de eliminar una cantidad muy importante de trabajadores municipales, porque consideran que está de más. La primera experiencia que uno ve en la calle es los contenedores de residuos abarrotados, tirados, realmente lamentable la imagen que produce la primera privatización que está en la calle de este intendente, ¿no? Ha sido totalmente deficiente. Y bueno, la amenaza de dejar compañeros sin trabajo es evidente. Sí, a mí me preocupa mucho ¿cómo te diría? La construcción verbal, si querés, que usa, la construcción gramatical que usa. Porque él habla de eficiencia y cuando se refiere a eficiencia dice porque ahora tenemos algo así como 500 o 600 empleados menos. Claro. Para mí la eficiencia no pasa por tener menos gente. Para mí es hacer, digamos, hacer un montón de cosas con la gente que tenés. Exacto. Si tenía 1.500 personas y hacía 20 y se puede hacer más, bueno, entonces lo que nos proponemos es hacer 40. No seguir haciendo 20 echando a la mitad. Exactamente. El reflejo de la cantidad va de acuerdo a lo que vos producís como proyecto de política, ¿no? Así es. Así es. Bueno, coincidimos totalmente en esto, Alejandro. Así que bueno, ¿cuál es la próxima perspectiva de seguir recorriendo los barrios del 6 de septiembre? Es muy poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Muy poco tiempo. Y en realidad, si pensás que, claro, y si pensás que el jueves es el último día de la semana que viene, pues luego hay veda, claro, prácticamente estamos a una semana y estamos incluyendo un fin de semana. Claro. Así que seguimos con la tónica, o sea, no abandonamos O sea, es el último fin de semana. Exactamente, así es. Es el último fin de semana. Seguiremos recorriendo los barrios, nos quedan varios por visitar aún. Pergamino se ha extendido muchísimo. Sobre todo en estos últimos 2 años, recuerdo el Pergamino que caminé, el que estoy caminando ahora, y aparece en lugares desamparados. Cuando lo caminé hace 2 años, desamparado no estaba en el mapa. Bueno, Desamparados existe, está allá detrás de la cancha Argentino, bastante arriba, contra la vía. Y vaya qué lugar. Por eso digo, viste, a veces, si los funcionarios no salen a recorrer la ciudad, si los funcionarios no se toman el tiempo para hablar con la gente, sobre todo en los lugares más apartados, me parece que difícilmente puedan hacer un diagnóstico correcto de la sociedad, de la ciudad en la que estamos viviendo. Hacen un diagnóstico que tiene que ver mucho más con lo que se ve en la zona céntrica y alrededores que en lo que pasa en el conjunto de la ciudad y de la sociedad. Claro. Con respecto a Fuerza Patria, la organización interna, los compañeros están trabajando, están absolutamente, bien, todos. Están en pleno, ¿no? Todos, por lo que veo, visitan, acompañan. Absolutamente, y con mucha colaboración, tanto aquellos que están en los lugares preferenciales de la lista como los que no, y aún aquellos que no tienen, digamos, que no están incorporados a la lista. En ese sentido hay una solidaridad, un entender qué tiempo estamos atravesando, que a uno de alguna forma lo llena de orgullo. Cuando vos llegás a un lugar, quedamos en encontrarnos, éramos 3 y te encontrás que en lugar de 3 somos 6, porque uno, no, yo a la tarde pude, no, yo terminé con lo que estaba y también los acompaño. Hay entusiasmo por... Sí, hay entusiasmo y me parece esa sensación de que la campaña es de todos, ¿no? Y que el objetivo es de todos. Sí. Eso de alguna forma, vaya que entusiasma. Y tranquiliza, las dos cosas. No, claro, ¿qué te parece? Estar acompañado es fundamental. Pero tranquiliza porque de alguna forma, cuando se terminan las rondas, queda el espacio para conversar, para, como decimos en el barrio, cambiar figuritas, y uno, digamos, eso le permite a uno pulir el concepto, pulir la idea. De alguna forma llevarnos, no lo que me parece a mí, sino lo que le parece al conjunto, que siempre está más cerca de la verdad que lo otro. Sí, están en permanente contacto con la realidad. Así eso es sumamente importante. Sí. Bueno, Alejandro, lo único que te deseamos es la mejor de los resultados. Desde la radio en este programa nos hemos identificado ya directamente con el grupo
Así que bueno, nunca vamos a ser neutrales. Siempre vamos a tomar decisiones. Me parece muy bien. Así que está decidido eso. Bueno, te agradecemos la presencia. Las paredes hablan de que no somos neutrales. Sí, acá la radio está muy identificada y con mucho orgullo. Así Bien. que bueno. Me alegro por ello y agradezco esa no neutralidad. No, por favor, neutrales nunca. Bien. Bueno, entonces el 7 de septiembre quiero votar por Fuerza Patria, candidato a concejales, encabezado por Alejandro Massagué. Y recuerden que la boleta es la única que tiene la bandera argentina. Así es la Argentina. También hemos tenido la visita de Macarena García, la segunda candidata, el segundo lugar de la lista de concejales. Así que bueno, damos por cumplimentado el trabajo y esperemos el 7 ir a votar. Esperemos que el grueso de la ciudadanía de Pergamino lo haga y a disposición para cuando ustedes gusten, más allá de cualquier elección. Bueno, Alejandro Massagué, candidato a primer concejal por Fuerza Patria el 7 de septiembre